Bueno, bienvenidos nuevamente a Estudiando y Meditando en la Palabra. Y vamos a procurar continuar en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Pero antes de entrar en ese capítulo, quiero conversarles un poquito con respecto a lo que ha acontecido el día de hoy. El día de hoy es mayo 20 del año 2011 y son aproximadamente las 10 de la mañana cuando estoy grabando este mensaje. Tuve la oportunidad de estar en una pequeña convención en el hotel del Beverly Hills, aquí en la ciudad de Beverly Hills, en California. Y tuve la oportunidad de presenciar cómo se establecía un nuevo récord en el libro de Guinness. 95 países fueron capaces de comunicarse, todos simultáneamente, y conversar con dos hombres con respecto a su proyecto musical. Pero lo interesante era que ellos escribían sus preguntas en cualquiera de sus idiomas, ya fuera en chino, japonés, portugués, español, ruso. Pero cuando llegaba la comunicación a estos hombres, estaba en inglés, ellos lo podían entender, ellos escribían en inglés, le daban al botón de Enter, pasaban nuevamente la información a través de la internet y casi de una manera simultánea las personas a través de todo el mundo podían leer lo que estas personas escribieron en sus propios idiomas. Y por supuesto esto es una maravilla del siglo XXI, de la tecnología en la que estamos viviendo. Pero a medida que estaba viendo lo que estaba ocurriendo, me ponía a pensar cómo esto se puede relacionar con los tiempos que estamos viviendo. Y Jesucristo decía que cuando llegase el momento de que el fin estuviese cerca, iba a ser como en los días de Noé. Así que por favor acompáñenme al capítulo 24 del libro de Mateo. Y antes de comenzar vamos a orar y vamos a tratar de hacer que esto, junto con el capítulo 10 o parte del capítulo 10 de Mateo, se convierta en el estudio que tenemos para el día de hoy. Señor, nuevamente te damos gracias por este maravilloso día, Señor, la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, de estudiar. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos ministre, quien nos enseñe verdaderamente en qué tiempo estamos viviendo y lo importante que es no solamente conocerte, Señor, y enamorarnos de ti, sino también procurar, por supuesto, vivir de acuerdo a tu palabra y hacer que tu palabra sea conocida por otras personas. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que seas tú quien conduzca este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, capítulo 24 del Evangelio de Mateo, versículo 36, dice Jesucristo: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, cuando Dios le dijo a Noé que el mundo iba a ser destruido por un diluvio, todavía ni siquiera había jamás caído la primera lluvia y ya Dios le estaba diciendo: va a diluviar, va a llover un torrente, todo el mundo va a desaparecer. Pero le dice: pero Noé, tú y las personas que estén contigo en el arca, que yo te voy a decir cómo se construye, ustedes van a poder permanecer vivos, ustedes van a salvarse. Entonces Noé comienza este proceso de construir el arca. Se calcula que pudo tardar aproximadamente unos 120 años en la construcción, y eso por supuesto a través de la lectura del libro de Génesis llegamos a esa conclusión. No voy a entrar en todos los detalles, pero lo que sí les quiero decir es que las personas que se salvaron son solamente aquellos que estaban en el arca: Noé y su esposa, los 3 hijos de Noé y las 3 esposas de los hijos de Noé, y por supuesto todos los animalitos que habían sido llevados al arca. ¿Qué pasó con el resto de las personas? Todo el resto de las personas murieron. Jesucristo dice que en los últimos días va a ser como en los días de Noé, donde las personas están comiendo y bebiendo, se casan y se dan en matrimonio. Comiendo y bebiendo pareciera indicar la cotidianidad de la vida, donde las personas inclusive celebran: tengo hambre, vamos a ver, oye, vamos a ver qué como, mejor dicho. Quiero reunirme con alguien, vamos a tomarnos unos tragos, vamos a pasar un rato divertido. Eso está muy bien, eso es lo que la gente viene haciendo a través de los siglos. Y van a hacerlo de la misma manera como lo hacían también antes del diluvio. El matrimonio implica que 2 personas se casan esperando que van a tener un futuro feliz, que la van a pasar bien estando juntos, que su vida va a ser mejor en pareja. Y por supuesto, dar en matrimonio también implicaría, o pudiese implicar, padres que consideran que cuando sus hijos se crezcan a la edad ya de madurez para que se puedan casar,
los comprometen con otros niños que han de crecer en un futuro y se han de casar con ellos. Entonces de esa manera eso se utiliza mucho en culturas orientales, no tanto aquí en la cultura occidental. Pero lo que les quiero decir es que entonces la gente tiene planes a futuro. ¿Por qué? Porque la gente piensa que tiene un futuro. Y Cristo está diciendo, la gente va a vivir como que va a tener un futuro, sin darse cuenta que el final se les está acercando. No reconocen las señales de los tiempos. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Y por qué le estoy haciendo referencia a la convención a la cual tuve la oportunidad de asistir en la mañana de hoy? La razón es esta. Si nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 11, esto ocurre no mucho tiempo después de que el diluvio ya pasó y se han salvado, por supuesto, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Va a ocurrir lo que aparece en el capítulo 11 del libro de Génesis. Espero que tengan la oportunidad de acompañarme en la lectura. Pero dice que en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Hoy en día se hablan muchísimos idiomas, pero en esta época a la cual se refiere Moisés cuando nos relata en el libro de Génesis con respecto a la época de los días de Babilonia y la Torre de Babel, se hablaba un solo idioma. Bueno, voy a saltar unos cuantos versos más adelante. Dice, versículo 5, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Y de esa manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por tanto dejaron de construir la ciudad. Y por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Entonces, si ellos se estaban proponiendo no dispersarse por el mundo, que había sido precisamente lo que Dios les dijo que hicieran, sean fructíferos, multiplíquense y dispersense por el mundo. Pero las personas decidieron ir en contra de la voluntad de Dios y mantenerse todas juntas porque todas hablaban un solo idioma. Dios la dispersó. ¿Cómo? Confundiendo sus idiomas. Hoy en día nos damos cuenta que el proceso se está invirtiendo. Las personas ahora están procurando a través de la tecnología, aun cuando existen tantos idiomas, comunicarse con un idioma en común. Tú hablas tu idioma, yo hablo mi idioma, pero a la hora de escribir podemos comunicarnos en un mismo idioma. Estas computadoras están traduciendo todo eso. No creo que falte mucho tiempo en el cual los traductores, cuando reciban la información escrita, la van a poder escuchar también. Por supuesto, no va a tardar mucho tiempo, tal vez unos cuantos meses, unos cuantos años. Esa tecnología ya lo más seguro que va a existir. Así que vamos a regresar a un mundo donde se está hablando un solo idioma. Pareciera que todas las cosas están ocurriendo exactamente como el Señor había dicho que iban a ocurrir. Bueno, vamos a entrar ahora de lleno en el capítulo que nos corresponde para el día de hoy. Estamos en el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 10. Y el título de este estudio es Vayan y díganles que el reino de Dios ha llegado. Versículo 1 del capítulo 10, vamos a comenzar a leer, dice: reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos Juan, hijo de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesucristo, por lo menos en estos versos que nos estamos dando cuenta, escoge a estos hombres y a ellos les va a infundir poder para que puedan llevar a cabo la obra que les va a encomendar. Esto es algo muy lindo, porque nos permite darnos cuenta que como Dios no cambia y Dios sigue manteniendo su forma de operar, Dios te escoge a ti, Dios me escoge a mí, para que nosotros continuemos haciendo la labor que Él nos encomienda. Pero para poder hacer ese trabajo también nos infunde con poder. No les estoy diciendo necesariamente que cuando usted ore por una persona, como va a ocurrir en estos casos, que los muertos se levantan, la lepra se les quita, pero el espíritu de ese mismo poder existe en ti, existe en mí en el momento que hemos creído en Jesucristo. Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios mismo.
que vive en nosotros. Estaba hablando con unos caballeros no hace muchos días atrás, un par de días, y uno de ellos me estaba diciendo que los santos hacen milagros. Y yo lo tuve que corregir, por supuesto, con mucho cariño, porque la intención de corregir a alguien no es demostrar que tú tienes la razón, sino que todos podamos llegar al entendimiento correcto. Y para ello lo llevé al capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Y a medida que estábamos leyendo eso, nos damos cuenta que Juan y Pedro, estando en Jerusalén, pasan por una puerta, un pórtico que se dirige hacia el templo, que se llama Belleza, y estando allí hay un hombre que sufre del problema de las piernas, no puede caminar, está siempre lisiado. Al verlo, Juan y Pedro le dice a este señor: ni oro ni plata tengo, pero lo que sí tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y extiende la mano y lo toma y lo levanta. Y en ese momento dice la palabra de Dios, capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles, que las piernas de este hombre se enderezaron, o mejor dicho, los tobillos se enderezaron. Y el hombre comenzó a caminar y comenzó, por supuesto, a adorar a Dios. Bueno, en esta algarabía, en este momento de gozo, la gente comienza a acercarse a ellos. Y Pedro también se está dando cuenta de que ellos piensan que fueron Pedro y Juan los que hicieron este milagro, y ellos lo corrigen, dicen: este milagro fue hecho en el nombre de Jesús. Queriendo decir con eso, es el poder de Dios para hacer el milagro, no son ellos, sino es el poder de Dios en el nombre de Cristo que hace estos milagros. Y les expliqué, los santos no hacen milagros, quien hace milagros es Dios. Y a través de ti, a través de mí, Dios puede hacer un gran milagro. Yo he visto a Dios haciendo milagros a través de mi vida, se lo comenté a ellos, se lo comenté a mi esposa también, justamente el mismo día después de la conversación. Porque el milagro más grande que Dios puede hacer por nosotros es permitirnos escuchar este evangelio que trae salvación a las almas. Así que si tú tienes el conocimiento del evangelio, que Cristo vino al mundo, murió por los pecados del mundo según las Escrituras, fue enterrado, resucitó el tercer día según las Escrituras, y que todo aquel que cree que Dios resucitó a Cristo entre los muertos y confiesa con su boca que Cristo es el Salvador, tiene vida eterna. Si tú compartes ese mensaje con alguien, allí existe la oportunidad del mayor de los milagros que pueden existir. Un corazón arrepentido y Dios perdonándolo y salvándolo a través de Jesucristo. ¿Qué mayor milagro que ese? Las personas pueden ser ciegas y recobrar la vista, y eso es un gran milagro, por supuesto. O pueden estar enfermas y recobrar la salud, eso también es un gran milagro. Pero con todo y vista perfecta, con toda y excelente salud, en alguna oportunidad esa persona va a morir. Con el paso del tiempo, obviamente esa persona ha de morir. Pero todo aquel que cree en Cristo no muere, más tiene vida eterna. Entonces el regalo más grande y el milagro más grande que puede existir es la salvación. Y ese milagro puede ser hecho a través de ti, es hecho a través de mí, porque yo comparto esto con ustedes. Y algunos de ustedes no creen en Cristo para el momento y de repente empiezan a creer. Y no soy yo, por supuesto, quien trae el convencimiento, sino el Espíritu Santo que te habla y te dice: es cierto lo que te está diciendo, cree en Cristo y sé salvo. Así que lo que vemos aquí es que Cristo escoge a estas personas con un fin en particular y infunde en ellos poder para que puedan hacer el trabajo que los va a enviar a hacer. El versículo 5 dice de esta manera, o mejor dicho, del 5 en adelante, dice: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Será que Dios no quiere que se salven los que no son israelitas? No, todo lo contrario. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta para que se puedan salvar. Pero Dios tiene un plan y un propósito y una manera de hacer las cosas. Y nosotros no siempre la podemos entender, pero siempre debemos aceptarla. Cristo viene a este mundo a cumplir el propósito perfecto para el cual su Padre lo envió. El mensaje tenía que ser enviado primero a los israelitas, para luego que fuese llevado al resto del mundo. Entonces Jesucristo le está diciendo aquí a sus apóstoles o a sus discípulos, le dice: ustedes lleven este mensaje no a los gentiles, no a los samaritanos, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Por qué las ovejas perdidas del pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel, teniendo la ley de Dios, teniendo los mandamientos, teniendo la oportunidad de conocer a su Mesías, se comportan como ovejas perdidas. No son capaces de reconocer quién es verdaderamente su pastor. Así que el mensaje primero tiene que ser llevado a ellos. Y esas son las instrucciones que Cristo está dando. Versículo 7 dice: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes reciban gratis,
denlo gratuitamente. Miren qué hermoso lo que está diciendo. Todo ese poder que tienen para hacer toda esa cantidad de milagros maravillosos, dice, pero todo esto fue recibido de manera gratuita. Ahora de manera gratuita también impárteselo al resto de las personas. Aquí viene un ejemplo maravilloso como Cristo precisamente recalca lo que les acaba de indicar. Les dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre, ni cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. No van a cobrar por lo que están haciendo, pero sí existe la necesidad de parte de ellos por cuanto no llevan comida, no llevan más ropa sino la que tienen puesta, no llevan ni dinero para poder comprar su sustento. Entonces ellos van a padecer necesidad y las personas, sus corazones se van a abrir para procurar servirles y ayudarles, darles de comida, darles alojamiento, posiblemente ayudarlos a que se vistan nuevamente cuando la ropa esté desgastada. Todo esto va a salir del corazón de las personas que están recibiendo la bendición de Dios. Eso sí lo podían recibir. Lo que no iban a recibir era compensación por hacer precisamente los milagros, por sacar a los demonios, por predicar el evangelio. Eso, la compensación viene de parte de Dios. Eso se recibió gratis y ahora eso lo entregan gratis. Pero que las personas reconozcan que lo que estos hombres están haciendo es un trabajo, merece ser recompensado, porque todo aquel que trabaja merece su recompensa. Y eso es lo que Jesucristo dice de una manera muy enfática. Dice, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Continúa, versículo 11 dice, en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan, paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más terrible que para ese pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Bueno, vayan, a donde quiera que vayan, busquen y dense cuenta personas que sean dignas de recibir este mensaje en su casa, donde ustedes se puedan quedar. Claro, se quedan en la casa de alguien y luego van a ir a compartir también en las calles, pero donde quiera que se queden, primero busquen que sean esa clase de personas que tengan la disposición de aceptar el mensaje. Una vez estando allí, la casa recibe la bendición de que ustedes están, pero si esas personas no son dignas de recibir esa bendición, cuando ustedes se vayan junto con ustedes también se va esa bendición. Es interesante ver que cuando una persona que está siendo bendecida por Dios está contigo, tú también estás siendo bendecido. Pero tan pronto como esa persona se va, junto con esa persona se va la bendición. Tú puedes también ser bendecido, por supuesto, solamente vive en comunión con Dios, porque Dios permite que salga el sol sobre el injusto y sobre el justo al mismo tiempo. También permite que llueva y que llueva sobre el inicuo, como también el que es justo. Dios bendice a todo el mundo, pero hay ciertas bendiciones que recaen exclusivamente sobre aquellos que son sus hijos. Y yo no les estoy diciendo ninguna bendición en particular, porque no quiero salirme del contexto del tema. ¿Qué es bendición? Bueno, bendición es simplemente que Dios continúe haciendo su propósito en tu vida. Si el propósito de la vida de Dios en ese momento es darte en abundancia pan, y tú vienes a estar en una casa donde hay personas que tienen hambre, bueno, imagínate, todas las personas van a poder comer. Pero si esas personas solamente conocen a Cristo porque tú estás allí, tan pronto como tú te vas, contigo se fue el pan y esas personas vuelven a pasar hambre. Pero aquí también le está diciendo que aquellas personas que no te reciban a ti, no reciban el mensaje. No recibir de ti porque eres una persona que eres digna, necesita ser recibida, sino el hecho de que el mensaje que estás trayendo es digno de ser creído y merece ser recibido. Pero si aquellas personas rechazan el mensaje, no lo quieren, dice, bueno, vete de allí y sacúdete el polvo de los zapatos. Queriendo decir con eso, no necesariamente es que les enseñes cómo sale el polvo de tus zapatos, pero queriendo decirles que lo que se hizo allí quedó. ¿Ok? Yo no me llevo de aquí absolutamente nada de ustedes. Ahí queda para ustedes. Ustedes no lo quisieron, bueno, allá ustedes. Cristo le está diciendo aquí a los discípulos que Sodoma y Gomorra en el día del juicio van a ser más afortunados, van a recibir un juicio menor, o que no va a ser tan terrible, como aquellos pueblos que escucharon el evangelio y que lo rechazaron.
Para poder poner esto, por supuesto, en contexto, sería interesante ir al Génesis, aquí en el capítulo 18 del Génesis. Por favor, presten atención, versículo 20 dice: entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. La consecuencia de ese pecado se va a ver en el siguiente capítulo, capítulo 19, versículo 23, dice: Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo, y entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, juntos con toda la llanura y la vegetación del suelo. Fueron totalmente destruidos. Pero falta. ¿Qué falta? Falta la llegada del día del juicio. El día del juicio todavía no ha ocurrido. El día del juicio va a ocurrir cuando pasen muchas cosas que se ven dentro del libro de Revelación, como que la iglesia va a tener que ser arrebatada, va a ser llevada al cielo, va a aparecer el anticristo en este mundo, el mundo va a sufrir todas las calamidades que podemos ver a través del libro de Revelación, y luego Jesucristo regresa, ahora sí, a gobernar este mundo, y luego para hacer el juicio. Y los santos que están con Él, que es precisamente aquellos que creyeron en Él, que pertenecen a la iglesia, y no digo pertenecen a una iglesia en particular, ni a alguna denominación, no. Eso es importante que le haga referencia, ya que lo he mencionado. La palabra iglesia viene de eclesia, de ek, que significa fuera, y kaleo, que significa llamados. ¿Llamados afuera de qué? Llamados afuera de este mundo, llamados a no pertenecer a este mundo, sino pertenecerle a Él. De mente, corazón y fuerza, buscar, conocer, complacer, amar y servir a Dios. Ese es aquel que ha sido llamado, esa es la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Van a ser totalmente destruidos el pueblo de Sodoma y Gomorra. Pero aparte de eso, le corresponde también ahora recibir un juicio en el día del juicio. Pero interesantemente aquí Jesucristo está diciendo, versículo 15, les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Estoy a punto de decir terrible. No, será más tolerable que para ese pueblo. ¿Qué pueblo? Los pueblos de la tierra que escuchando el Evangelio lo han rechazado. Cuando se refiere a pueblo, estamos hablando de una localidad física. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Pero al mismo tiempo está hablando de un grupo de personas. Sodoma y Gomorra como una localidad física fue destruido, como ciudad fue totalmente destruido, es cierto. Hay países a través de la historia que han sido destruidos. Pero el grupo de personas que vivían allí, que actuaban de la manera tan corrupta que hacía que esas naciones fueran destruidas, van a ver un juicio. Va a ser más difícil de tolerar el castigo para aquellos que escuchan el Evangelio y lo rechazan, que para aquellos que vivieron en esa clase de pecados cuando todavía el Evangelio jamás se había predicado. Yo voy a leerles aquí brevemente algo que dice en el libro de Lucas. Presten atención, por supuesto, como de costumbre, y sé que lo hacen. En el capítulo 13, versículo 22 del Evangelio de Lucas, dice lo siguiente: continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y en las aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, le contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán: comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará: les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. Allí habrá llanto y rechinar de dientes allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac y Jacobo y a todos los profetas, mientras ustedes los echan afuera. Habrán quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto, hay los últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. La invitación está dada para que las personas vengan al banquete. El mensaje es dado y las personas lo rechazan.
Y no es sino hasta que la puerta se cierra, cuando la oportunidad del perdón y de la salvación ha dejado de estar allí presente, cuando esas personas ahora sí dicen, Señor, ábreme la puerta, permite ahora que sí entre. Y él le dice, no te conozco. Pero ¿cómo no me conoces? Si tú estuviste con nosotros, compartiste el mensaje. Le dice, aléjate de mí, hacedor de maldad, que no te conozco. Porque para conocerte, la invitación está dada a través del Evangelio. Jesucristo dijo, nadie llega al Padre sino a través de mí. Queriendo decir con eso, aquí está quién soy yo. ¿Quién soy? Soy el mediador entre Dios y el hombre. Soy el Cordero de Salvación que quita el pecado del mundo. Soy aquel que murió en la cruz del Calvario hace 2000 años para que todo el pecado tuyo y de todo el mundo recayera sobre mí. Para que en un acto de fe, aceptándome como Señor y Salvador, yo te entregue toda mi justicia para que aquel día en el que tú mueras puedas estar en la presencia de Dios, cubierto no de pecado, porque el pecado yo te lo quité y yo me vestí con él, pero cubierto con mi justicia, para que puedas ver y contemplar la gloria de Dios eternamente. Pero va a llegar el día en que ese mensaje que acabas de escuchar no va a resonar en tus oídos. Yo espero que los tuyos, por supuesto, ya esté en tu corazón y digas, ya yo lo creo, qué bueno, gloria a Dios, pero si no lo crees, recuerda que el mensaje lo estás recibiendo.